Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Maquiavelo. Muchos repiten esta frase, casi nadie la entiende. Creen que Maquiavelo defendía la crueldad. No es así. Describía estructura. Dentro de El Príncipe hay una estrategia que la cultura moderna evita. Porque incomoda, porque parece peligrosa, porque destruye ilusiones. La estrategia es simple. Establece la consecuencia una sola vez, temprano, con calma, con decisión. Y no la repitas sin necesidad. La mayoría hace lo contrario. Advierte demasiadas veces, explica demasiado, corrige con emoción, retrasa la firmeza, y cada retraso debilita su posición. Maquiavelo observó algo que pocos se atreven a aceptar. Los seres humanos calculan el riesgo con más consistencia que la lealtad. La amabilidad genera palabras. La consecuencia genera cautela. El afecto cambia con el ánimo. El costo cambia la conducta. La estrategia más peligrosa no es la crueldad, es la inevitabilidad. Y en este video desglosamos el principio que Maquiavelo entendió hace siglos. ¿Y por qué sigue gobernando el poder hoy? Si valoras la estructura por encima del sentimentalismo, suscríbete ahora. No por ruido, por maestría. Las ofensas deben hacerse todas a la vez. Maquiavelo. Esta es la frase que muchos evitan, porque suena dura, porque parece inmoral, porque incomoda. Pero Maquiavelo no defendía el caos, definía estructura. Hace una distinción que pocos comprenden. Crueldad mal utilizada. Sé crueldad bien utilizada. La crueldad mal utilizada es emocional, repetida, inestable, escalada sin control, genera odio. La crueldad bien utilizada es distinta, es necesaria, es precisa, es limitada. Se ejecuta una sola vez y luego se detiene. ¿Por qué una sola vez? Porque la repetición revela debilidad. Castigar constantemente muestra inseguridad. La inseguridad invita a resistencia. Pero un límite claro y definitivo cambia la percepción, reconfigura el cálculo, redefine el riesgo. Cuando la consecuencia es firme y final, la conducta se ajusta. Cuando es incierta, las pruebas continúan. No es crueldad por placer, es firmeza para crear orden. Maquiavelo entendió algo que muchos ignoran. Las personas toleran la severidad mejor que la inestabilidad. La estrategia peligrosa funciona porque corta el conflicto desde el inicio, evita la erosión lenta, elimina la negociación interminable. La crueldad bien utilizada no es agresión, es finalidad estructural. Y la finalidad crea estabilidad. Los hombres son ingratos, volubles, mentirosos y engañadores. Maquiavelo. Esta frase incomoda, pero no es un insulto, es un análisis. Las personas son leales mientras les conviene, defienden principios mientras no les cuestan nada, prometen estabilidad cuando no hay riesgo, pero cuando aparece la presión, el interés propio se activa primero. No es maldad, es supervivencia. Maquiavelo entendió algo que muchos líderes ignoran. Los seres humanos responden con más consistencia al costo que a la amabilidad. El afecto fluctúa, el miedo a la pérdida no. La psicología moderna lo confirma. Evitar la pérdida es más fuerte que buscar la ganancia. El dolor pesa más que la recompensa. Si cruzarte no tiene costo, te pondrán a prueba. Si el costo es incierto, negociarán. Si el costo es claro, la conducta se ajusta. La mente calcula riesgo antes que emoción. Evalúa consecuencia antes que simpatía. Por eso la estrategia peligrosa funciona, porque se alinea con el cálculo humano, no con la esperanza, no con el discurso moral, sino con la estructura de incentivos. La amabilidad genera palabras, el costo cambia comportamientos, y los comportamientos, no las promesas, sostienen el orden. El príncipe debe hacerse temer de tal manera que, si no logra ser amado, evite el odio. Maquiavelo.
Aquí es donde la mayoría se equivoca. Confunden temor con agresión. Confunden firmeza con hostilidad. Confunden autoridad con crueldad. Maquiavelo no defendía el odio. Lo advertía como peligro. El temor estabiliza. El odio moviliza oposición. El temor genera cautela. El odio genera alianzas contra ti. Esa diferencia lo cambia todo. La estrategia peligrosa solo funciona cuando la consecuencia parece necesaria, no personal, medida, limitada, controlada. Si la firmeza parece emocional, nace el resentimiento. Si parece estructural, la conducta se ajusta. La autoridad calmada reduce la rebelión. La severidad impulsiva la provoca. Maquiavelo entendió algo preciso. Las personas toleran firmeza cuando es predecible. Resisten cuando es arbitraria. Temor sin odio significa límites claros. Aplicación clara. Sin humillación, sin exceso. El objetivo no es intimidar, es generar cautela sin resentimiento. Cuando las personas calculan consecuencias sin sentirse atacadas, aparece la estabilidad. Y la estabilidad es el verdadero objetivo. No, el príncipe prudente debe establecer sus fundamentos desde el principio. Maquiavelo. La autoridad no colapsa de repente, se erosiona, lentamente, en silencio, a través de pequeñas faltas toleradas. La mayoría espera demasiado, observa la falta de respeto, la justifica, la minimiza, retrasa la corrección. Cada retraso debilita la estructura. Maquiavelo entendió algo esencial. El desorden crece cuando se repite sin consecuencia. La primera falta es una prueba. La segunda es un cálculo. La tercera se convierte en patrón. Si la consecuencia aparece después de varias repeticiones, la autoridad parece reactiva. Y reaccionar transmite debilidad. La estrategia peligrosa exige claridad temprana. Corrige una vez. Corrige pronto. Corrige con calma, no con explosión, no con repetición, no con emoción. Cuanto antes se establecen los límites, menos fuerza se necesita después. No es severidad por dominio, es severidad por prevención. Cuando los límites son claros desde el inicio, y la escalada rara vez ocurre. Cuando se retrasan, la escalada se vuelve inevitable. Maquiavelo no creía en castigos constantes. Creía en fundamentos firmes. Los cimientos determinan la estabilidad, y la estabilidad determina la supervivencia. El príncipe debe cuidar su reputación. Maquiavelo. El poder no necesita ser ruidoso, necesita ser recordado. Después de una acción decisiva, algo cambia. Las personas dejan de escuchar solo tus palabras, empiezan a calcular tu patrón. La reputación se convierte en ejecución silenciosa. Ya no corriges constantemente. Ya no explicas en exceso. Ya no justificas tus estándares. La memoria hace el trabajo. Maquiavelo entendía que los gobernantes más fuertes no castigaban con frecuencia. Castigaban una vez, con claridad, y permitían que la reputación cargara el peso. Cuando la consecuencia es real, la gente se ajusta antes de probarte. Piensan dos veces. Miden su tono. Miden su postura. Eso es autoridad silenciosa. La estrategia peligrosa funciona porque reduce la necesidad de control constante. No necesitas volumen, necesitas coherencia. La reputación es consecuencia acumulada. Habla antes de que entres en la sala. Estabiliza la conducta antes del conflicto. Y cuando la reputación está establecida, la corrección se vuelve rara. La corrección rara pesa más que la repetida. Y el peso, no el ruido, define el poder. El desprecio destruye a los gobernantes. Maquiavelo. La autoridad no se rompe de golpe, mas se desgasta, no por un gran desafío, sino por tolerancia repetida. Cuando corriges la misma falta una y otra vez, algo cambia. El límite deja de sentirse firme. Empieza a parecer negociable. La repetición convierte la firmeza en conversación.
La conversación abre debate. El debate invita a desafío. Maquiavelo entendía que el desprecio es más peligroso que el odio. El odio aún reconoce poder. El desprecio asume que no lo hay. Si las personas ven que debes recordar constantemente tus estándares, recalculan, perciben duda, perciben vacilación, perciben espacio para avanzar más. La estrategia peligrosa rechaza la repetición. Un estándar claro, una corrección clara, sin escalada emocional, sin discusión prolongada. Cuando la firmeza es rara pero definitiva, pesa más. Cuando es constante, pierde impacto. La fuerza no se repite, se establece, y una vez establecida, no negocia. Es necesario ser zorro para reconocer las trampas y león para espantar a los lobos. Maquiavelo. La fuerza sin percepción es imprudente, la percepción sin fuerza es frágil. Maquiavelo entendía que el poder necesita ambas. El zorro observa primero, estudia intenciones, detecta patrones, anticipa manipulaciones, pero el zorro solo no impone orden, el león impone. Señala capacidad, comunica consecuencia, convierte la cautela en algo racional. La estrategia peligrosa comienza con el zorro. Observa antes de actuar, calcula antes de corregir, comprende antes de imponer. Pero cuando la firmeza es necesaria, el león debe aparecer, no repetidamente, no con dramatismo, solo con decisión. Si lideras solo como león, provocas resistencia. Si lideras solo como zorro, invitas pruebas. El equilibrio crea estabilidad. Las personas temen a quien las entiende, y además tiene la capacidad de actuar si es necesario. La percepción da timing, la fuerza da credibilidad. Juntas crean estructura, y la estructura previene el caos antes de que empiece. Quien se domina a sí mismo, domina su fortuna. Maquiavelo. El poder se derrumba cuando la emoción lo dirige. La ira expone inestabilidad. El impulso revela inseguridad. La reacción excesiva comunica debilidad. Maquiavelo entendía que el primer territorio que debe gobernarse es uno mismo. Si no controlas tu reacción, no controlas la percepción. Si no controlas la percepción, no controlas la estructura. La estrategia peligrosa depende de firmeza calmada. La corrección debe sentirse inevitable, no emocional, no personal, no impulsiva. Cuando la consecuencia nace de la ira, crece el resentimiento. Cuando nace de la calma, la conducta se ajusta. Las personas prueban a quien reacciona rápido. Dudan ante quien permanece estable. El silencio bajo presión genera duda. La pausa provoca recálculo. La serenidad construye autoridad. La soberanía emocional no es frialdad, es disciplina. Significa sentir el impulso y elegir la respuesta con intención. Cuando tu tono se mantiene firme ante el desafío, tu presencia se amplía. Cuando reduces el ritmo mientras otros se aceleran, el control cambia. Los líderes más peligrosos no son ruidosos, son compuestos, porque la compostura comunica algo decisivo. No pueden ser provocados, no pueden ser apresurados, no pueden ser desestabilizados. Y quien no puede ser desestabilizado, difícilmente puede ser derrotado. Los hombres ofenden por temor o por odio. Maquiavelo. Las personas rara vez prueban lo que se siente sólido, prueban lo que parece flexible. Los líderes blandos creen que la paciencia genera respeto, creen que explicar repetidamente crea comprensión, creen que tolerar fortalece la lealtad. Maquiavelo observó algo distinto. Cuando la consecuencia es incierta, la conducta se expande. Cuando los límites se mueven, las pruebas aumentan. No ocurre de golpe. Ocurre gradualmente. Una pequeña falta. Sin respuesta clara. Otra mayor. Una corrección tardía. El patrón se vuelve evidente. Si cruzarte tiene poco costo, se vuelve racional intentarlo.
Si la firmeza es negociable, se vuelve esperada. No es rebelión, es cálculo. Las personas miden la resistencia como el agua mide la roca. Presionan donde perciben debilidad. La estrategia peligrosa detiene la erosión desde el inicio. Establece firmeza antes de que la suavidad se convierta en vulnerabilidad. La amabilidad sin estructura invita pruebas. La estructura con firmeza calmada las reduce. Los líderes blandos esperan obediencia. Los líderes firmes condicionan cautela. Y cuando existe cautela, las pruebas disminuyen. Porque donde el costo es claro, el riesgo deja de ser necesario. La fortuna favorece a los audaces. Maquiavelo. La audacia suele malinterpretarse. No es impulsividad, no es agresión, es precisión bajo presión. Maquiavelo admiraba a quienes actuaban en el momento correcto, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Si actúas antes de tiempo, la firmeza parece excesiva. Si actúas tarde, parece debilidad. El momento define la percepción. Cuando la corrección llega en el punto máximo de incertidumbre, restablece el orden de inmediato. Cuando llega después de vacilaciones, parece reacción. La estrategia peligrosa depende del ritmo. Observa primero. Confirma el patrón. Luego actúa una sola vez. Sin escaladas. Sin advertencias prolongadas. Sin negociación repetida. Ni a un límite bien cronometrado cambia la dinámica de la sala. Las personas no solo reaccionan a la consecuencia, reaccionan al momento en que aparece. Si la firmeza se siente justificada y precisa, surge estabilidad. Si se siente tardía o emocional, surge resistencia. Maquiavelo entendía que la fortuna favorece la decisión alineada con la oportunidad. El timing convierte la firmeza en autoridad. El mal timing la convierte en conflicto. La diferencia es sutil. Pero las diferencias sutiles determinan la supervivencia. El príncipe prudente no debe revelar sus intenciones prematuramente. Maquiavelo. El poder se debilita cuando se explica demasiado pronto. En el momento en que revelas toda tu intención, pierdes ventaja. Cuando justificas tus estándares repetidamente, invitas negociación. Maquiavelo entendía que la información es estructura. Si los demás saben exactamente cómo y cuándo actuarás, se preparan, se defienden, se anticipan. Pero cuando tus intenciones se revelan con medida, surge la duda. El misterio genera cautela. La sobreexposición genera familiaridad, y la familiaridad reduce la percepción de fuerza. La estrategia peligrosa depende de la contención. No anuncias cada límite, no detallas cada respuesta, no adelantas cada movimiento. Observas, decides, actúas cuando es necesario. La información liberada demasiado pronto diluye autoridad. La información liberada con precisión la refuerza. El silencio protege la ventaja. Cuando no pueden predecir completamente tu reacción, calculan con cuidado. Se mueven con más prudencia. Reconsideran el riesgo. Controlar la información crea distancia psicológica, y la distancia crea respeto. Los hombres olvidan más rápido la muerte de un padre que la pérdida de su patrimonio. Maquiavelo. La frase es dura, pero es precisa. La emoción se disipa, la pérdida permanece. Maquiavelo entendía que el afecto es inestable. La aprobación cambia con el ánimo, la lealtad cambia con la ventaja, pero el costo deja huella. Los líderes que buscan popularidad sacrifican estructura, suavizan estándares para ser queridos, retrasan correcciones para mantener armonía, negocian límites para evitar tensión. En el corto plazo reciben aplauso, en el largo plazo pierden autoridad. La estrategia peligrosa rechaza ese intercambio. Prioriza estabilidad sobre aprobación. Ser querido es agradable. Ser respetado estabiliza el poder. No cuando las personas saben que tus estándares no se mueven por comodidad, ajustan su conducta. Cuando perciben que necesitas su aprobación,
obtienen ventaja. La popularidad depende de emoción. La estabilidad depende de estructura. Maquiavelo no rechazaba la amabilidad, advertía contra depender de ella, porque la dependencia crea vulnerabilidad, y la vulnerabilidad invita cálculo. La autoridad construida sobre estabilidad perdura. La autoridad construida sobre afecto fluctúa, y la fluctuación debilita el control. Las crueldades mal utilizadas crecen con el tiempo. Maquiavelo. Toda estrategia puede derrumbarse si se aplica mal. Maquiavelo advertía más contra el exceso que contra la debilidad. Poca firmeza genera desprecio, demasiada firmeza genera odio. La estrategia peligrosa exige precisión. Si la severidad es constante, parece inestabilidad. Si la corrección es emocional, parece personal. Si la firmeza es continua, pierde legitimidad. El exceso crea oposición. Cuando las personas se sienten atacadas en lugar de estructuradas, se unen. Cuando la firmeza parece impredecible, resisten. La estrategia solo funciona cuando la consecuencia es limitada y controlada. Una corrección clara, no castigo escalado, no presión permanente. Maquiavelo admiraba a quienes reducían el uso de la fuerza con el tiempo, no a quienes la aumentaban. Aumentar la severidad revela inseguridad. Reducirla después de una firmeza inicial muestra control. El exceso convierte la autoridad en caos impulsado por miedo. La contención la convierte en estabilidad. La línea entre fortaleza y tiranía no es el volumen, es la disciplina. Y la disciplina determina si el poder perdura o se derrumba por su propio peso. Los beneficios deben concederse poco a poco para que se disfruten mejor. Maquiavelo. Maquiavelo entendía el ritmo. La corrección debe ser rápida, la recompensa debe ser gradual. Si la recompensa es excesiva, pierde valor. Si la firmeza se retrasa, pierde autoridad. Ese equilibrio crea estructura psicológica. Cuando los beneficios llegan paso a paso, se valoran más. Cuando la consecuencia es decisiva, se recuerda más. La recompensa gradual construye lealtad con el tiempo. La firmeza decisiva construye cautela de inmediato. La estrategia peligrosa depende de ese contraste. No saturas con generosidad. No amenazas constantemente con severidad. Creas balance. Reconoce la disciplina. Valora la coherencia. Aumenta la confianza de manera progresiva. Pero cuando un límite se cruza, actúa con claridad, sin vacilación, sin advertencias prolongadas, sin escalada emocional. La firmeza rápida se siente definitiva. La recompensa gradual se siente merecida. Maquiavelo sabía que la generosidad dispersa pierde impacto. La corrección repetida pierde legitimidad. Pero la generosidad medida y la firmeza rara crean estabilidad. Las personas recuerdan la consecuencia decisiva, valoran la recompensa constante. Y ese ritmo sostiene la autoridad sin necesidad de ruido. Las ofensas deben hacerse de tal modo que no haya temor de venganza. Maquiavelo. Esta estrategia perdura porque no es emocional, es estructural. No depende de carisma, no depende de simpatía, no depende de fuerza constante, depende de claridad. Un límite claro, una corrección medida, un estándar constante. Maquiavelo entendía que la estabilidad nace de la previsibilidad. Cuando la firmeza es rara pero decisiva, se siente definitiva. Y cuando los estándares no cambian, se sienten inamovibles. Las personas se adaptan más rápido a la estructura que al discurso. Esta estrategia reduce fricción con el tiempo. Después de la firmeza inicial, se necesita menos fuerza. Después de que la reputación se forma, se requieren menos correcciones. Perdura porque crea memoria. No caos impulsado por miedo. No presión constante, sino consecuencia calculada. Y la consecuencia calculada transforma conducta en silencio. No lo que es silencioso dura más. Lo que es constante
se vuelve norma, y lo que se vuelve norma sostiene la autoridad sin necesidad de exhibición constante. Los hombres se mueven por necesidad. Maquiavelo. Este es el principio final, la inevitabilidad. Cuando la consecuencia parece opcional, las personas negocian. Cuando parece emocional, resisten. Pero cuando parece inevitable, ajustan su conducta. La estrategia peligrosa no trata de intimidar. Trata de hacer que la estructura se sienta segura, o sin drama, sin advertencias repetidas, sin exhibiciones públicas, solo claridad. Cuando los límites son constantes, la corrección se vuelve esperada. Cuando es esperada, la resistencia disminuye. Maquiavelo entendía que la necesidad moldea la conducta más que la persuasión. Si cruzar te conduce a un resultado predecible, dejan de intentarlo. Si la firmeza parece negociable, las pruebas continúan. La inevitabilidad elimina incertidumbre, y la incertidumbre es lo que invita a desafío. La autoridad más estable no es ruidosa, es constante, no temida por crueldad, sino respetada por coherencia. Por eso esta estrategia perdura, no porque sea dura, sino porque es estructural. Si esta perspectiva afinó tu comprensión del poder y la psicología, suscríbete. Porque aquí no hablamos de consejos superficiales, exploramos influencia estructural, y la estructura, cuando se domina, cambia todo.